Bueno, jóvenes, continuando ahora con la segunda parte final, ¿cierto? Para la explicación de este ejercicio de la mueblería, donde ahora vamos a resolver por Solver. Recordemos, ¿cierto?, que nosotros logramos plantear la función objetivo y las restricciones eh, del problema. Vamos a llevar, ¿cierto?, esta restricción, esta función objetivo, ¿cierto?, para analizar y poder armar la planilla Excel, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, la función objetivo, ¿cierto?, que son la utilidad, ¿cierto?, que genera cada mesa, X1, más la utilidad que genera cada sofá, X2, más la utilidad que tiene cada silla por X3. Eso, y a eso le vamos a restar los costos fijos, ¿cierto?, que fue lo que se explicó esta función en el video anterior. Tenemos las restricciones. Ahora esto tenemos que llevarlo a plantearlo en una planilla Excel, a modelarlo y a formular Excel. Como lo hicimos en los otros videos, eh, indicamos, ¿cierto?, cada producto, mesas, sofás y sillas. Identificamos las celdas cambiantes o las variables, ¿cierto?, que van a ir en este cuadro, ¿cierto?, en este cuadro, donde va a indicar, cuando calculemos Solver, cuántas mesas, cuántas sofás y cuántas sillas debemos producir para lograr la máxima utilidad. La utilidad de cada uno son 300, ¿cierto?, 500 y 200, ¿ya? Por lo tanto, podemos calcular, ¿cierto?, determinar la función objetivo, que es una fórmula. Y nos falta identificar el costo fijo. Costo fijo, que era el sueldo, ¿cierto?, de trabajadores. De trabajadores. ¿Ya? Y lo vamos a notar en este cuadro. Y sabemos que este cuadro, el costo fijo son 75.000. 75.000 dólares. Vamos a dejarlo sin decimal. Entonces ahora vamos a identificar la función objetivo que nos va a permitir calcular la utilidad. Y esa función objetivo sería, y ya a esta altura ya deberíamos manejarlo, ¿cierto? Una función suma producto, donde me multiplica las cantidades a producir y lo multiplique y sume por las utilidades, ¿cierto?, que se produciría de cada producto. Enter. Por lo tanto, ahí ya me tendría calculada 300 por la cantidad de mesa, 500 de utilidad de los sofás por la cantidad de sofá, 200 de utilidad por las sillas, ¿cierto?, por cada silla, y eso lo suma. Si yo, a modo de ejemplo, produjera 10 de cada una, mi utilidad sería de 10.000, pero nosotros tenemos un costo fijo que hay que restarle. A todo este cálculo le vamos a restar el costo fijo, que son los 75.000. Por lo tanto, si produjera solo 10 mesas, 10 sofás y 10 sillas, tendría pérdidas, ¿cierto?, de 65.000 dólares. Pero bueno, sigamos. Lo importante era verificar que la fórmula funcione, ¿cierto?, que se consideran los elementos. Por lo tanto, esta fórmula va a quedar con menos 75.000 claramente, porque todavía no indicamos cuántos productos vamos a producir de cada una. El siguiente cuadro, al igual que los otros videos que vimos, vamos a plantear las restricciones. Primero están las restricciones de la madera, ¿cierto?, que requiere 10 pies, los sofás 7,5 pies y las sillas requieren 4 pies, ¿cierto?, por cada uno de los productos, mesas, sofás y silla. Y lo que yo utilice debe ser menor o igual a 4.350. Lo mismo para cada caso, al igual que en los ejercicios anteriores, se plantean de acuerdo a las restricciones, ¿ya? La madera, la tela, el sofá. Por lo tanto, primero debemos hacer el cálculo que nos permita multiplicar la cantidad de madera que yo requiero por la cantidad de mesas que vamos a producir, más lo que requiero de madera por cada sofá, por la cantidad de sofá que vamos a producir, más
las horas, la madera que yo requiero por cada silla, por la cantidad de sillas que vamos a producir. Perfecto. Y ahora, para poder correr esta fórmula, debemos fijar las variables, ¿cierto? Que en este caso era B3, C3 y D3. Y le vamos a poner aquí, marcarle, poner F4 y le vamos a asignar un signo peso y así me las mantiene fijas. C3 y después D3, ¿cierto? Eso hace, ¿cierto?, que yo pueda correr la fórmula y van corriéndose estas y las otras se mantienen fijas. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, si yo produjera 10 de cada una, ocuparía 215 de madera, 100 de tela, 14 horas de cerrar, corte 4 horas y así para cada caso. También vamos a determinar la capacidad ociosa para poder identificar el consumo de los recursos. Por lo tanto, ahí vamos a restar lo que yo tengo disponible de madera o de cada recurso, menos lo que utilicé o voy a utilizar de acuerdo a lo que me indique el modelo. Y eso también, ¿cierto?, corremos la fórmula. Y por último, ya tenemos planteadas estas restricciones de acuerdo a los recursos, pero tenemos otra restricción, que es la restricción de demanda, que nos está diciendo que debemos producir máximo 300 mesas, máximo 180 sofás y máximo 400 sillas. Ahora ya tenemos formulada la planilla y lo que debemos ir ahora es a Solver. No. Siempre sugiero, ¿cierto?, ubiquémonos en la fórmula de la función objetivo. Vamos a Solver, marcamos la celda de la función objetivo, que es la celda E6. Este es un problema, en este caso, a diferencia de los anteriores, es un problema de maximizar. Lo que vamos a buscar es maximizar la utilidad. Por lo tanto, mantenemos apretado aquí en maximizar. Identificamos el rango de las celdas variables, que son estas tres, que son las mesas, sofás y sillas. Y ahora vamos a agregar las restricciones. Y aquí, ¿cierto?, vamos a diferencia como lo vamos a hacer, lo hicimos las otras veces, ahora vamos a agregar el rango total, ¿cierto? Cosa de utilizar y hacerlo en menos pasos o con menos cantidad de fórmulas. Por lo tanto, vamos a agregar el rango de los recursos de cada recurso que utilicé, ¿cierto? Y todo eso debe ser menor al rango de lo que tengo disponible de recursos, menor o igual al rango de los recursos. Y así me toma uno a uno. Esa es la primera restricción. La segunda restricción corresponde a la restricción de demanda, donde lo que le vamos a indicar, ¿cierto?, es lo que yo produzca en mesa, sofá y silla debe ser menor o igual a lo que debo producir máximo por una condición de demanda. Aquí tenemos, esto se conoce como matrices, pero tenemos una matriz, ¿cierto?, de 3 en lo horizontal y 3 en lo horizontal y 3 en lo vertical. Por lo tanto, es factible multiplicar cruzado. Eso significa que marcamos el rango de las mesas, sofás y sillas que yo quiero producir y le vamos a indicar, en este caso, que lo que se produzca debe ser menor o igual a la demanda máxima. Y aceptamos. Y ahí tenemos la restricción. Como siempre, marcar esta condición de no negatividad y siempre marcar simplex LP. Y ya tenemos resuelto o ya planteado el solver. Veamos qué nos resulta. Bueno, no me marcó nada con signo de interrogación. Me está diciendo que de acuerdo a las restricciones que yo planteé, encontramos una solución óptima. Entonces me pregunta si quiero conservar. Sí, quiero conservar la solución. Aceptar. Por lo tanto, dice que la solución óptima que se puede lograr son de $93.000. Para lograr esa utilidad debo producir 260 mesas, 180 sofás y no producir ninguna silla. Eso de acuerdo a los recursos que yo tengo disponibles. Fíjense, en cuanto a los recursos, ocupé madera 3.950, tenía disponible 4.350 y me quedaron disponibles 400. ¿Por qué no logré ocupar más o producir más? Fíjense
que aquí se me agotó un recurso. Lo voy a marcar con rojo. Este que está en rojo se me agotó, ¿cierto? No puedo producir más porque yo no tengo tiempo, horas disponibles en el departamento de entintar. Si tuviera más horas podría seguir produciendo. De todos los demás recursos me sobró recurso, digamos. Me sobró tiempo. Y me sobró madera, me sobró tela, me sobraron horas de trabajo. Pero el departamento de entintar se me agotó, ¿cierto? Y con eso, ¿cierto? Identificamos, ¿cierto? Ya encontramos la solución óptima, que es la mejor solución en términos de lograr la máxima utilidad. Muchas gracias. Eso sería.